lo largo de los siglos, los habitantes de todo el Perú, en busca de soluciones a sus problemas o respuestas a sus dudas, realizaban un peregrinaje hacia el santuario más importante de la costa prehispánica, el santuario de Pachacámac. El Santuario Arqueológico de Pachacámac es un importante centro ceremonial que fue descubierto por los españoles en 1533. Sin embargo, los primeros estudios los hace Maxwell en 1896, quien hace el primer plano del complejo arqueológico. Pero para poder ser un peregrino y hacer el pedido deseado al dios de Pachacámac, los visitantes debían realizar un ritual. Para que entren al santuario tenían que estar completamente, digamos, purificados, ¿no? Y la purificación significaba que no podían consumir nada de sal, nada de ají, no consumir carnes, ni tener relaciones sexuales entre un mes a un año para que entren completamente purificados a este santuario. El sitio fue ocupado por 4 sucesivas culturas, siendo la cultura Lima la más antigua de ellas. Luego de la cultura Lima, que construye sus edificios y áreas residenciales, tenemos lo que es la cultura Huari o el Imperio Huari, que es durante el momento en que el sitio se convierte en un eje principal como un centro de adoración. Luego está los Ichma, que dominan todo lo que es la costa de Lima. Y finalmente los incas, que conquistan el lugar aproximadamente en 1470 hasta la llegada de los españoles en 1533. Las culturas que habitaron en diferentes épocas en el sitio arqueológico de Pachacámac adoraron a un dios, el dios de Pachacámac. Pero, ¿quién era este dios? El dios Pachacámac era el dios principal de toda la costa y decían que su residencia estaba aquí en este templo. Pachacámac proviene de 2 palabras quechua, Pacha, que significa tierra, y Cámac, que significa alma. Así Pachacámac era considerado el alma de la tierra o el creador del universo. A él acudían peregrinos trayendo diferentes tipos de ofrendas y este dios tenía un poder principal, que era el dios que movía la tierra, ¿no? O sea, era el dios del movimiento. Este santuario posee más de 50 estructuras construidas a base de piedra y adobe. Sus 3 templos principales fueron el Templo Viejo, el Templo Pintado y el Templo del Sol, construidos en diferentes épocas. La cultura Lima se desarrolló en la costa central en los años 200 al 550 después de Cristo. Ellos destacan por su monumental arquitectura pública, además del uso de pequeños adobes hechos a mano, conocidos como adobitos. Su cerámica y textiles presentan, al igual que en su arquitectura, el diseño de serpiente de cuerpo arrezado y entrelazada, conocida como interlocking. Por el siglo VI, ellos tienen intensas relaciones con la cultura Huari, lo que se refleja en la fina cerámica nieveiría. El Templo Viejo, construido en la cultura Lima, fue la edificación más antigua e imponente del santuario. La religión movía a todos, ¿no? Desde siempre, toda sociedad, desde la religión cristiana, la egipcia, cualquier religión del mundo mueve todo, todo gira en torno a la religión. Cuando no había ciencia,
La ciencia antigua pues era los que la manejaban los sacerdotes, que tenían el conocimiento total de todo. Ahí se halló un antiguo oráculo prehispánico, hincado en la tierra, representando al dios Pachacámac. En las excavaciones se halló una puerta cerrada, tejida y adornada con corales, turquesas y cristales. Probablemente sería la puerta ubicada en la entrada de la cámara del ídolo de Pachacámac. Las ofrendas que eran las más requeridas, por ejemplo, era el obtener unas conchas rojas llamadas espondylus, que son traídas desde los mares de Ecuador, ¿no? Esa era la ofrenda más importante y el cual se han encontrado acá en grandes cantidades en el santuario. La ventaja que tiene Pachacámac es un lugar muy bien conservado, ¿no? Por la sequedad del medio ambiente, que ha permitido que en estas 465 hectáreas se conserven más de 50 estructuras. Eso es uno de los lugares más importantes que tiene Lima. Hablar del Imperio Wari es hablar de la producción estatal de tejidos, el sistema de caminos y el establecimiento de centros administrativos regionales. Su cerámica se caracteriza por sus grandes urnas y cántaros que sirvieron en los rituales ceremoniales. En los centros provinciales, la fina cerámica Wari se combinó con los estilos locales y era depositada como ofrenda en las tumbas de élite. Las excavaciones arqueológicas que realizan diversos proyectos y en especial el Museo de Pachacámac generalmente encuentra restos de cerámica, textiles, tumbas, ¿no? Algo de metal, pero muy poco. La arquitectura Ichma destaca por sus plataformas escalonadas, con patio y hornacinas, y por pirámides con rampa central con patios y depósitos. En Pachacámac existen 16 pirámides con rampa, donde sobresalen 2 de ellas. La calle norte-sur era el eje principal del santuario, ya que los habitantes podían ingresar por esta calle desde los caminos costeños. El Capac Ñan es el sistema vial inca, ¿no? Que unía el Cusco con todo el territorio del Tahuantinsuyo, uniendo lo que es Bolivia, el noroeste argentino, Perú, Ecuador, Chile y Colombia. Entonces, en un tramo importante de este camino inca se encuentra en Pachacámac y forma parte de nuestro circuito de visitas. Es lo que nosotros llamamos lo que es la calle norte-sur. En esta época se halló un extenso cementerio, excavado por el arqueólogo alemán Max Uhle en 1896, que se encuentra al pie y por debajo del templo de Pachacámac. Ahí se encontró una serie de ofrendas de cerámica. Las tumbas más importantes descubiertas por Max Uhle han encontrado una serie de personajes de élite muy importantes, tal vez sacerdotes o peregrinos. Pachacámac era prácticamente como lo vemos ahora, o sea, medio desértico, pero está cerca al mar, al valle y a las lagunas. El Templo del Sol, que fue construido por los incas, al parecer durante el reinado de Tupac Yupanqui, tuvo la finalidad de poder hacer ceremonias religiosas, todo esto dedicado al sol, quien era su dios. Ubicado al margen del río Lurín, muy cerca del Océano Pacífico y frente al Templo del Sol, se puede observar una gran isla y otra pequeña, de donde proviene una leyenda. La leyenda de Cuniraya y Cabiyaca es una de las más conocidas acá en el santuario. Fue recopilada en el siglo XVI, ¿no? En una versión quechua por un cronista español. En tiempos muy antiguos existía un dios poderoso llamado Cuniraya. Era el dios de la agricultura. Él prefería caminar vestido como mendigo para que nadie lo reconociera. También existía una diosa muy hermosa llamada Cabiyaca. El dios Cuniraya, para conquistarla, se transformó en ave, se acercó a una de las lucmas y dejó su germen. Cabiyaca, al comer la fruta, quedó embarazada.
Luego de 9 meses dio a luz a una hermosa niña. Tiempo después, Cabillaca mandó a llamar a todos los dioses para averiguar quién era el padre de su hija. Ella le habló a la niña y le dijo: «Anda tú misma y reconoce a tu padre». Entonces la niña se dirigió muy contenta hacia Cuniraya, que estaba vestido como un hombre haraposo. Cabillaca se enfureció, alzó a su hija y corrió en dirección hacia el mar. Viendo esto, Cuniraya se vistió con su mejor traje y corrió detrás de ella. Pero Cabillaca nunca volteó y siguió huyendo hacia el mar. «Por haber parido el hijo inmundo de un hombre despreciable, voy a desaparecer», dijo mientras seguía corriendo. Cuniraya siguió caminando con la esperanza de alcanzar a Cabillaca, pero cansada de tanto caminar, llegó a las orillas del mar y se arrojó con su hija en brazos, convirtiéndose en las islas que hoy pueden verse frente al santuario de Pachacámac. Las islas en el mundo andino son lugares sagrados, ¿no? Entonces, por lo tanto, era una forma de explicar la forma de la isla y el peñón que está al lado de este, ¿no? La arquitectura inca se caracteriza por su sencillez, solidez y simetría. Usando piedra canteada, se identifican en sus construcciones vanos de acceso, hornacinas y ventanas trapezoidales. El Yaguasi más importante está en Cusco. El siguiente estaba en la isla del lago Titicaca y el tercer Yaguasi más grande de todo el imperio inca estaba en Pachacámac. El Yaguasi, o Casa de las Elegidas, fue una institución impuesta por los incas. En ella vivían y trabajaban las mujeres seleccionadas por sus habilidades manuales, culinarias o por su belleza física. Todo esto en servicio del Estado. En 1533, luego de la captura del Inca Atahualpa, la delegación española, comandada por Hernando Pizarro, llegó en búsqueda de oro y plata al santuario de Pachacámac. El sitio fue muy saqueado desde la época colonial, ¿no es cierto? Porque decían que había mucho oro y plata en el lugar. A su llegada, los españoles se desplazaron por las principales calles y saquearon el templo, destruyendo al ídolo que ahí se encontraba, causando gran consternación entre los pobladores. Pachacámac era el santuario más importante que había en toda la costa andina, o sea, ese es su principal valor, ¿no? Entonces, y por eso el sitio está declarado como parte del Capañán como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Porque tener una serie de valores universales que lo hacen único en el mundo. Entonces, es un lugar muy bien conservado y que recibe más de 150.000 visitantes al año de diferentes países, pero principalmente peruanos. Pachacámac fue el principal santuario de la costa central durante más de 1000 años. Sus templos eran visitados por multitudes de peregrinos en ocasión de los grandes rituales andinos, pues Pachacámac era un acertado oráculo capaz de predecir el futuro y controlar los movimientos de la tierra.